Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, amigos de Quintana Roo. Aquí continuamos transmitiendo para ustedes a través de la radio y la televisión y redes del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Buenas tardes, Ramiro. Esta es una larga e importante... Además, temas por demás interesantes para todos. Globalmente, porque es el término, la globalización, a nivel global, cómo está Quintana Roo, cómo está México. Hablamos ahora de inteligencia artificial, ¿les suena? Machine Learning, Deep Learning, Big Data, pues todo esto se va a tratar ahorita. Expertos importantes. Pues es que la inteligencia artificial, todos los términos, máquinas de lectura dormidos, o sea, el aprendizaje del sueño, el proyecto es Big Data, o sea, son cosas que están muy relacionadas, sobre todo en los términos actuales de la tecnología. De esto se habla, hoteles inteligentes, por supuesto el sector agropecuario. He escuchado hasta casas inteligentes. Sí, todo eso está de moda y esto es parte de lo mismo. Vamos a escuchar y creo que ya estamos a punto del inicio. Vamos al sonido ambiental. El mundo y para nuestra región, siempre les digo que piensen en los siguientes datos. Del 2008 para acá, números del Banco Mundial, nunca había crecido tanto la clase media en nuestra región. Pareciera ser que los números de penetración de la clase media en Latinoamérica están muy similares a los que tenía China cuando hizo el salto de rana hacia lo que hoy conocemos como la China de economía digital. Pero la diferencia es que nosotros seguimos teniendo menos de 3% del 4% de la economía digitalizada en Latinoamérica y China ya tiene el 30%. Los datos que nos hacen pensar en la inclusión como un modelo conveniente para hablar de tecnología son la penetración del Internet. Al 2000 estamos hablando de números superiores al 65%, la penetración de los teléfonos móviles, más de 30% de la población en clase media, y ese eje nos sitúa al frente de una gran cantidad de personas que están hiperinformadas y que están entendiendo y leyendo con sus propios filtros qué está pasando en el mundo. Entonces, si le sumamos el eje de la tecnología como un eje 2 en donde nos encontramos y los que nos ha tocado operar dirigiendo negocios, preguntarle a nuestro equipo de trabajo cuántos usuarios usan las licencias que compré esta tecnología, y hoy nos enfrentamos con una gran cantidad de talento haciendo software as a service para habilitar procesos con tecnología. Ese eje más el eje de la inclusión nos ayuda a redefinir los propósitos sobre los cuales deberíamos pretender construir los negocios. Hablando de números, en la inteligencia artificial, el crecimiento que se quiere tener, no sé si no está funcionando. ¿Puedo pasar la siguiente slide? Si nos concentráramos en la oportunidad de crecimiento que tiene en revenue el mercado o la economía de la inteligencia artificial en el mundo, estamos hablando de crecimientos de 7 a 8 veces en periodos menores a 5 años. Y solamente estamos viendo que el peso relativo que tiene América, incluyendo Estados Unidos, tiene un peso importante en lo que se está proyectando que va a crecer. Si nosotros, y es parte de lo que quiero abrir a las preguntas al final, hay 4 ejes sobre los cuales nos hemos dado cuenta las empresas y las organizaciones del ecosistema están enfrentándose de cara a que se pueda exponenciar y capitalizar ese crecimiento. 1, lo mencionaba Ingrid ahorita, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? ¿Qué entendemos por machine learning? ¿Cuál es la diferencia entre algoritmos que son capaces de recibir 3.000 variables para ayudar a tomar decisiones versus ingenieros que pueden tener 50, 100 decisiones en su parrilla de mesa de dibujo para tomar decisiones de optimizar procesos? 2, la data que está escondida de valor detrás de las organizaciones. 3, la dificultad que tenemos para adoptar la tecnología. Unos números que salieron el año pasado indicaban que 3 a 4 de cada 10 usuarios estaban usando las licencias que se compraban de tecnología. La pregunta que hoy se está haciendo mucho del ecosistema emprendedor es ¿cuánta gente está usando el software as a service con aplicaciones propias o inversiones de oficinas familiares en emprendedores que están tratando de aplicar en sus organizaciones tecnología con un software as a service? Y 4, y lo hablábamos, lo escuché en el panel anterior, es el tema de la necesidad de talento para poder mover eso. Nosotros en la organización tenemos más de 80 personas dedicadas a trabajar en el diseño e implementación de modelos de inteligencia artificial y machine learning, pero hemos entrado en un modelo en donde hemos tenido que formar a nuestra gente acompañado del ecosistema de aprendizaje de México para poder tener gente que quiera crecer y desarrollarse en este modelo.
Cuando entramos en la conversación de los casos de uso, entonces, y por eso abrí la conversación hablando al principio del propósito. Es muy común encontrarse conversaciones en donde se cree que la solución toma mucho tiempo en ser diseñada, implementada y ejecutada. Ya hoy en México, es posible ser sujeto de un proyecto de 3 a 6 meses en donde con una inversión de 2 a 3 millones de pesos se pueden ahorrar entre 6 y 8 millones de dólares al año. Ese es un tema que ya es una realidad, pero este número yo no lo suelto al principio de las conversaciones porque tiene que estar asociado al propósito que les dije hace un rato, porque toda esa transición que se da desde que se empiezan a definir qué procesos voy a habilitar con tecnología o cómo voy a utilizar esos sistemas que emulan comportamientos cognitivos o cómo voy a hacer o cómo voy a ayudar a que los algoritmos que van a recibir múltiples variables en tiempos que antes no se podían ni siquiera dimensionar, van a ayudar a una persona a tomar una decisión. Y lo que está pasando en los casos de uso, y el ejemplo que les doy es, por ejemplo, en fraudes, cómo lograr que se detecten conductas fraudulentas que antes estaban escondidas por montos muy bajos en el sistema financiero. Ese es un ejemplo muy concreto. Cómo me encuentro en las plantas de producción, en los planes y los presupuestos asociados a los planes de reparación de todo el sistema, la cadena productiva, los momentos en los que debo hacer durante el año la reparación y de qué dispositivo que me está transmitiendo data. Esas son cosas que ya están sucediendo. Entender que hay una capa que ya no son núcleos para hacer mercadeo, para hacer campañas dirigidas en microsegmentación. Hoy tenemos la posibilidad de tener acceso a capas de la sociedad que no estaban atendidas porque no estábamos elaborando el producto correcto para la capa correcta, el día correcto, en la geografía correcta. Y las tomas de decisiones para ejecutar presupuestos de mercadeo pues pasaban por mucho por no tener la capacidad aceleradora de tomar esas decisiones. Pero cuando confrontas una sesión de trabajo en donde estás acompañando a una organización a habilitar procesos con tecnología y el director de presupuestos con el director de mercadotecnia no involucraron en la conversación el tema de propósito y empiezan a haber metas diferenciadas en el camino, es cuando se empieza a dilatar el impacto de lo que se diseñó como una solución que iba a tener ahorro de costos y iba a ser la armadura de los ingenieros y de las personas de piso para tomar mejores decisiones. Entonces, este preámbulo lo quería hacer para que entendiéramos un poco que hablar de inteligencia artificial y de la emulación de conductas cognitivas y de machine learning como algoritmos capaces de procesar muchos datos en muy corto tiempo, no son cosas que están lejos, están acá. Hay ejemplos concretos que se pueden tangibilizar, pero lo que sería irresponsable es no cruzar eso con una raíz de un propósito que tenga elementos de inclusión y que tenga elementos de entender la tecnología. Y eso ya está pasando en México. Creo que lo enriquecedor de la conversación de cara a las preguntas que salgan es, desde la posición en la que yo me encuentro, en el ecosistema mexicano, latinoamericano y global, ¿cómo estoy confrontando la apropiación de la tecnología? ¿Estoy entendiendo lo que significa? Fue la pregunta con la que abriste. Ahora, la inclusión, digamos, tenemos muchas aplicaciones, ¿no? Lo que marcas ahí, mantenimiento predictivo, optimización, y bueno, la inteligencia artificial tiene enormes ventajas, ¿no? Hay problemas en implementación, pero otro de los grandes asuntos a tratar es la brecha que está generando, ¿no?, en la sociedad. Entonces, Constanza, preguntarte a ti, tú que llevas un rato trabajando en ver las diferencias de adopción en América Latina, ¿cómo ves las implementaciones en México? Y luego, específicamente, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Y ver con quién tenemos que hacer el diálogo, el sector público, el sector privado y quizás otras asociaciones para avanzar en la materia. Por supuesto. Empiezo con una reflexión. Estaba yo en Beijing hace unos meses, no sé si han estado ahí, pero de ahí aprendí de un problema público que tenía el gobierno, que es que en los parques públicos se estaban robando todo el papel de baño.
Entonces, lo primero que hizo el gobierno dijo, bueno, hay que limitarlo, demos de 6 en 6 cuadritos a cada persona, y acto siguiente, pues se robaban todo el papel de baño de 6 en 6. Siguiente propuesta de política que sacaron fue, ¿por qué no ponemos un sistema de reconocimiento facial en los baños? Y si tú entras en el baño, te escanean tu cara, y si tú estuviste en la base de datos en otro baño en menos de 8 minutos, simplemente la inteligencia artificial, a través de este sistema de reconocimiento facial, no te da papel de baño. Entonces, bueno, más allá de lo que opine yo de la parte ética de este caso de estudio concreto y esta aplicación concreta de del modelo predictivo, lo que sí quiero poner sobre la mano y empezando a contestar tu pregunta es que hoy en día la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo en aplicaciones va muchísimo más allá de la tecnología. Ya se convirtió más bien en un tema de geopolítica, en un tema de cultura, en un tema de sociedad y principalmente que es desde mi trinchera, en donde no nada más me apasiona el tema, sino desde donde C-Minds estamos atendiendo este reto que nos está presentando en inteligencia artificial, es desde la trinchera ética. Tener este tipo de herramientas nos está también teniendo que replantear qué significa nuestro código de ética en un montón de temas, por ejemplo, en temas de privacidad, en temas de sesgo, en temas de explicabilidad. Y tenernos que contestar como cultura y como generaciones, ¿qué es lo que opinamos en temas, por ejemplo, en tensiones que hay entre tener modelos predictivos en donde tú puedes explicar cómo se tomaron cada una de las decisiones? Por ejemplo, cuando un gobierno utiliza un modelo predictivo, de alguna forma exiges que tengamos una respuesta en cómo este modelo predictivo sacó un resultado y sacó una decisión. Sin embargo, cada vez que estamos avanzando más y más entre la tecnología, vemos que hay una tensión en este tema de explicabilidad. Y estas tensiones que hay, no nada más en temas de sesgo, pero también en privacidad. Por ejemplo, no sé si saben, pero en Estados Unidos y en Latinoamérica va a ser muy pronto esta realidad. Más del 60% de las personas que tienen un origen de Europa ya pueden ser reconocidas a través de toda la información que se ha subido de sus genes, ni siquiera de sus genes, de los familiares de ellos, que han subido su información genética a la nube. El 60% de las personas blancas en Estados Unidos ya se pueden reconocer. Entonces, nos estamos planteando como generaciones preguntas bien difíciles, por ejemplo, privacidad, ¿no? Realmente estamos replanteándonos qué significa privacidad en un mundo de modelos predictivos e inteligencia artificial. Y esto lo comento porque no nada más ha sido un tema técnico, por ejemplo, ya a la fecha van más de 30 países que tienen una estrategia o están empezando con una estrategia nacional de inteligencia artificial. De hecho, México fue uno de los primeros 10 países en plantear una estrategia el año pasado. Y ahorita en donde estamos parados es que a partir de esa estrategia que se hizo como primera mano en México el año pasado, se formó una coalición de inteligencia artificial en donde están sentados de forma horizontal representantes de todos los sectores, desde el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología hasta el Senado, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, CIMAT, universidades, think tanks y demás, haciéndose preguntas como ecosistema en cómo avanzar de forma coordinada, no nada más en el desarrollo tecnológico, que es más que necesario en este país, sino también poniendo sobre la mesa estas preguntas difíciles en temas de ética, en temas de capacidad, en temas de talento y especialmente en temas de resiliencia institucional. Bien sabemos que hablar hoy de economía digital no es hablar de México, es hablar de una economía internacional. Y si México no está preparado a enfrentar ante este mundo tan cambiante y tan acelerado, con respuestas tan grandes y rebotes tan fuertes en temas de las posibilidades tecnológicas, ¿a cuál es nuestra capacidad institucional? No nada más teniendo una agenda nacional de inteligencia artificial, que es la que se está construyendo ahorita a través de la coalición, sino que también como ecosistema estemos listos a pasar de protocolos y principios de ética de inteligencia artificial, que ya existen ahorita muchísimos, sino preguntarnos qué significa poder transitar de principios a guías, a certificaciones y a marcos regulatorios para poder poner sobre la mesa el tema de no nada más es igual de importante el tema de desarrollo de esta tecnología, sino cómo en México vamos a regular sin inhibir la innovación y cómo vamos a asegurarnos que en efecto no hay duda alguna de que la inteligencia artificial va a traer más prosperidad económica. La pregunta que México tiene una responsabilidad ética de hacer es si esa prosperidad económica va a ser inclusiva. Y ahí es a través de la inclusión. ¿Cómo vamos en el establecimiento de prioridades y luego en el diálogo con los empresarios,
el sector público, etcétera? O sea, ¿cómo estamos aterrizando eso en acciones concretas? ¿Quieres? ¿Cómo vamos? Cosas muy puntuales y ejemplos claros, porque creo que en el público también reconozco a gente que están haciendo avances increíbles, tanto en Jalisco, en Mérida, en Nuevo León. Donde estamos parados ahorita es que como ecosistema, y es súper interesante esto, somos el primer país de estos 30 que les comenté, de estrategias de inteligencia artificial, que nos estamos haciendo la pregunta de cómo como ecosistema hacemos una agenda de país de inteligencia artificial. Los otros han sido agendas de gobierno. Y pongo esta diferencia sobre la mesa porque creo que es muy simbólico el hecho de que se esté pensando en la construcción de esta Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, no esperando que un sector, que en todos los países ha sido el gobierno, la haga, sino como ecosistema, cómo colaboramos, teniendo al gobierno sentado en la mesa. De hecho, el Cámara de Diputados, Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores liderando mesas temáticas, cómo estamos las organizaciones más grandes de todos los sectores promoviendo esto. Uno, ahí te contesto, sé que tengo 30 segundos para contarte todo lo de la política de inteligencia artificial de México, pero avanzando con preguntas, siendo muy honesta, muy profundas, que no hemos contestado. Pongo 3 sobre la mesa para no también platicarles de todo lo bueno, sino de las preguntas difíciles. 1, cualquier agenda de inteligencia artificial necesariamente tiene que tener presupuesto, ¿no? Por más que el ecosistema nos vayamos a poner de acuerdo y por más que podamos poner sobre la mesa las responsabilidades en los diferentes sectores, necesariamente necesitamos presupuesto para poder ser resilientes ante esta transformación. 2, en México hay un déficit de cultura de datos y hay un déficit en temas de interoperabilidad de datos, y no les cuento en dónde estamos en déficits de mecanismos de gobernanza de datos para poder compartir datos entre sectores, que ahorita la punta de lanza se llaman data trusts, en donde muchos países ya están empezando a ver cómo aterrizar estos mecanismos para compartir datos entre sectores de una forma eficiente, segura, minimizando los riesgos. Y en México no veo en ningún lado que estemos platicando estos temas. Y el tercer tema que pongo en dónde vamos, con un optimismo, porque yo me peco de ser optimista, pero también realista en que tenemos que poner las pilas, es que necesitamos responder también a nivel regional, subregión. No es nada más una conversación nacional la que se tiene que tener, es que la inteligencia artificial en donde se mide, para nosotros en C-Minds, porque creo que cada quien es su trinchera, es si está mejorando la calidad de vida de las personas, sí o no. Y para contestar esa pregunta, necesariamente tenemos que bajar este diálogo a lo local. Y ejemplos, y con eso acabo, de qué está pasando en México. Jalisco está creando su centro de inteligencia artificial estatal. Mérida ya está creando también su centro de inteligencia artificial. Chihuahua ya está empezando con su estrategia del centro de la universidad para inteligencia artificial. En fin, vamos avanzando. Sin embargo, me pregunto y cuestiono que hay problemas sistémicos que tenemos que resolver. Sin embargo, estoy optimista que México sí definitivamente está liderando la región, no hay duda. Mi reto muy personal y organizacional es que estas conversaciones ya no es de la región y ya no es de México. Es un tema de competitividad. ¿En qué sectores estamos teniendo implementaciones concretas y en donde se vean los avances, ¿no? O sea, ¿cómo la inteligencia artificial nos está ayudando y para qué? Gracias, Ingrid. Quería reforzar un poco el concepto de ecosistema que hablaba Constanza y para ir a la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Nosotros hemos podido participar en procesos que están desde la microsegmentación de clientes para ejecutar presupuestos de mercadeo hasta el incorporarnos en los procesos productivos de manufactura para identificar mermas, por ejemplo, en un proyecto end-to-end que ahorra millones de dólares a cierre de año fiscal, pero lo que estamos confrontando en particular cuando tenemos visión de ecosistema con la educación de la gente es que tienes un ingeniero que antes manejaba entre 50 y 120 variables, que hoy la visibilidad que tiene con este modelo de trabajo son 3.500 y que probablemente todas las decisiones que estaba tomando en términos de inventarios de máximos y mínimos, para dar un ejemplo concreto, estaban equivocadas, o algunas de ellas. Entonces, fraudes, es un ejemplo de hacer que se detecten fraudes que eran invisibles para poderse detectar por los montos, por ejemplo, en el sector financiero. Microsegmentación de capas de mercado para poder lanzar productos diferenciados en esas capas del mercado con características y features diferentes. En el sector de manufactura,
habilitar procesos end-to-end para que las mermas o el mantenimiento de la maquinaria se haga en el momento que se tiene que hacer, como se tiene que hacer, y con la información que viene de los dispositivos. Y básicamente para México, ahora con estos clústeres que estaba mencionando Constanza, si los empresarios, y volviendo al lenguaje del hombre de negocios, y hoy tuve la oportunidad de hablar con un par de directores generales de empresas grandes de industria en México, esta no es una conversación que se debe delegar para que lo vean las personas que están liderando el proceso. Aquí tenemos que involucrarnos todos. Yo siempre que conozco a un director general lo invito al workshop inicial en donde se empiezan a establecer las reglas del juego, porque ahí ya la conversación entre dos líderes de proceso, y estoy hablando totalmente incluyente, ¿no?, de cualquier nacionalidad, de cualquier parte de México y de cualquier industria, pasa por cuáles son mis metas, cuáles son tus metas y qué visibilidad van a tener de mi gestión ahora que hay algo que lo ve diferente con un análisis de 3.000 variables en lugar de 100. Entonces, los modelos aplicados en las industrias de retail, de logística, bancaria para los fraudes o de manufactura, ya son una realidad en México y la implementabilidad pasa por entre 3 y 6 meses, generando ahorros, como les mencionaba al principio, que pueden estar bordeando los 6 millones de dólares. Hay que hacer el assessment en cada uno de los casos, pero ya están implementados proyectos de ese tipo en México, hechos por mano de obra mexicana, hechos por gente educada en las universidades de México. Muchos han salido y han regresado y están aportándole al ecosistema. Ahí el tema es cómo hacemos que la comunidad de negocios y dentro del ecosistema entienda lo que logramos como un todo para que esto despegue bien, porque uno analiza lo que sucedió con las .com hace unos años, fue un buen movimiento tecnológico en el mundo, quedaron cosas muy interesantes, Mercado Libre resultado de esa época, Expedia también, pero ¿qué vamos a dejar de lo que está pasando ahorita? En el panel ahorita de educación, creo que eras tú que estabas mencionando que hiciste un programa de cómo hacer que los niños o los jóvenes cuando se estén educando tengan engage con los dispositivos con los que se están hablando. O sea, todo empieza desde analizar ese tipo de variables, y ahí estamos hablando de un eje académico que toca no solamente al gobierno, toca lo que estamos haciendo en casa. Y muchos de los problemas y se los digo aquí como una infidencia, una de las grandes amenazas cuando se están empezando a diseñar los proyectos es los soft skills o las habilidades blandas de los líderes que están diseñando. O sea, porque al final podemos tener la capacidad analítica que es limitada, porque con la inteligencia artificial estamos hablando de otra escala y de otra velocidad, pero vamos a tomar decisiones seres humanos. Y tomar decisiones seres humanos ahora, como cuando llegó la calculadora. Yo tuve calculadora y después tuve calculadora científica y tuve escuadra para dibujar. Y nací en una generación en la que estuve en el medio entre tener el primer correo que nació y ahora ser 100% móvil. Pero cuando tienes una conversación con un empresario que tiene 80, 100, 60 años en sus negocios, 2, 3 generaciones, ¿cómo le explicas esto? Y llévalo para abajo. Los ejemplos son muchos. ¿Cuánto y cuántas veces han ido a una tienda donde han comprado varias veces, les dicen que usen inteligencia artificial y no han identificado lo que están necesitando para proactivamente hacérselos llegar same day a su casa? Hoy la inteligencia artificial permite que eso se pudiera hacer. Sí, pero sí, la inclusión pasa, ¿no?, por ese propio pasaje de aprendizaje, ¿no? Vamos a abrir al público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos poco tiempo. Sí, allá, por favor. Creo que escuchamos, sí. Sí. Hola, buenas tardes. La verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Yo creo, reflexión más que meter una pregunta. La inteligencia artificial ya está desde hace mucho tiempo, ¿no? Y pensando, reflexiono, este 8 de septiembre el Ejecutivo mandó aquí al Legislativo una reforma. Y si revisas lo que dice, qué está tratando de hacer o cómo fiscalizar, y ya dentro de la iniciativa habla de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, la materia prima de la inteligencia artificial son los datos, y los datos pues ya los tiene el gobierno con las facturas. Pensando que reflexionamos si México está en una era digital, yo creo que no es la era digital, es una era datificada. Los datos pues, es la materia prima de la inteligencia artificial y es la que va a generar, es la materia prima para esta inteligencia, ¿no?, que viene. Entonces, yo creo que ya los tenemos,
El fisco ya nos está fiscalizando con inteligencia artificial, sus algoritmos ya lo está usando. ¿Qué te digo? En noviembre también ya viene una ley de economía datificada, Secretaría de Economía con un subsecretario, va a haber ya un subsecretario de tema digital, o sea, ya estamos, México ya está. Entonces, yo creo que como empresarios, es como si tú dijeras, el internet ahí está. ¿Cómo hago negocios? Pues están las herramientas, ¿no? Mientras haya más datos, mientras haya quien toque esos algoritmos, que los pueda en un momento dado dar buenas predicciones, ¿no? Por ejemplo, el valor de Facebook, pues no son sus fotos, ¿no? Sino es cómo usa todos los datos que tienen para poder hacer una predicción. Entonces, es una realidad, yo creo que ya estamos, nada más es que los empresarios o que podamos aterrizar y que lo pongamos, porque es decir, la inteligencia artificial, pues es qué datos tengo para poder hacer una predicción correcta, ¿no? Por ejemplo, pues China está liderando, ¿no? La inteligencia artificial, en este caso, o Silicon Valley también. Los chinos son los que copian, por ejemplo, empezaron a copiar y ya están dentro de, ya no están en el campo, ¿no? Ya están haciendo mining. En fin, es como una reflexión, nada más, y tú como, por ejemplo, como Camilo, como un emprendedor de estos temas, pues será cómo logres, pues, hacer o jalar esos datos, porque inteligencia artificial no existe si no hay datos, ¿no? Ya tienes las computadoras, ya tienes los algoritmos, es cosa de que saber a dónde poder en un momento dado orientarlo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tomar 2 o 3 y yo creo que juntas para que sea más eficaz. Sí, yo creo que hacemos una ronda. Allá, por favor. Sí, aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manuel Gutiérrez, Novelo, HIT Technologies. Una pregunta que es una pregunta para el panel, pero también casi para todo el mundo. Al día de hoy, mi banco, de la tarjeta de débito que uso, tiene todos los datos de todas las veces que he ido a Starbucks y todos los cafés que me he tomado, a qué horas me los he tomado y dónde me los he tomado. Sabe todo de mí y puede predecir con mucha precisión cuándo quiero mi próximo Starbucks y dónde. Toda esta información está en el banco. Y también estoy seguro de que así como esta información está ahí, también están los zapatos, está toda la ropa, está todos los viajes, está todos los aviones y todos los hoteles. Esta información es muy valiosa. Yo no tengo ningún inconveniente en que mi información sea utilizada, si me conviene a mí, para predecir o sugerir o bien ofrecerme información. Entonces, ¿en qué medida la información que está en la nube, que puede ser analizada con inteligencia artificial, podría ser o no utilizada libremente por diferentes compañías? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo no tengo ningún tema. Al contrario, o sea, yo pongo mi vida pública mañana en internet, no tengo problema. Pero para el panel, ¿qué opinan acerca de este tema de los datos públicos, de los datos personales, incluyendo mi ADN, efectivamente, incluyendo mi historial crediticio, incluyendo mi historial médico, incluyendo mi historial de compras? Entonces, todos estos patrones de información, ¿cómo se regula, cómo se legisla, qué se tiene que votar o no? ¿Hasta dónde es una transgresión el utilizar los datos públicos o no? Esa es pregunta para el panel. Gracias. ¿Y qué marco legal se tiene que hacer, no? Más, por favor. Sí, acá, por favor. Muy buenas tardes a todos. Según entiendo, el mercado de todos los negocios de inteligencia artificial durante los 10 próximos años hasta 2030 representa del orden de 15 trillones de dólares, o sea, 15 veces el PIB de México. Mi pregunta para los expertos del panel: ¿hay forma que México transita de ser reconocido como el gran proveedor de la industria automotriz hacia el gran proveedor de la inteligencia artificial en los próximos años? Y si la respuesta es positiva, ¿qué tenemos que hacer? Gracias. Una más. Acá, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me encantaron las posturas iniciales, ¿no?, en relación a las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Y hay una que me gustaría también que se pusiera sobre la mesa, si es posible y si hay tiempo, y es el hecho de qué implicaciones tiene para las sociedades y las culturas del futuro, sobre todo en temas laborales, en temas de tratamientos médicos, etcétera. Ojalá se pueda mencionar algo sobre eso. Gracias. Bueno, son varios temas.
No sé por dónde quieran empezar. Como 3 minutos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más incluyente posible para que podamos, y al final después podemos, sin que me vaya a matar Constanza, si tenemos que contestar preguntas aparte, lo hacemos si les parece. Entiendo que hay un cóctel con margarita. Exactamente. Pero ahí ya no se habla de inteligencia artificial. Tienen pero toda bueno. la cena para platicarlo. Yendo un poco a lo que mencionabas al principio, mira, la inteligencia artificial son sistemas computacionales que emulan comportamientos cognitivos como ver, leer y escuchar. Yendo al ejemplo de China, uno adicional al que decías del papel higiénico, que hay que profundizar sobre lo que eso significa a nivel de ecosistema social. Hoy con visores, con la utilización de inteligencia artificial, y el ejemplo no me gusta usarlo porque hay temas ahí éticos, yendo al tema que mencionabas ahorita, que no me gustan mucho, pero lo hacen para identificar conductas que pueden ir en contravía del modelo del régimen. Ahí hay temas que responden un poco a la segunda y tercera pregunta, que en eso Constanza es la experta y va a profundizar, pero esto no se puede abordar yendo a la segunda pregunta, que lo hacías tú ahora, que te vi en la Emerge Américas la semana pasada. Esa pregunta tuya es muy grande, es una pregunta enorme y es una pregunta que hay que trabajar. Y yo creo que el camino correcto es en mucho lo que están haciendo organizaciones como C-Minds, en hacer mesas de trabajo en donde trabajan todo el ecosistema, porque venimos aplaudiéndonos como país ser una potencia mundial en el sector automotriz, pero es un sector automotriz al que no se le ha hecho la inserción de la capa de inteligencia artificial más allá de la robotización en algunos ejemplos concretos que son casos de uso que son conocidos. Entonces, la respuesta a tu pregunta pasa por una agenda que ahora, Constanza, creo que has trabajado mucho tú en esa agenda de las mesas, etcétera, que se involucran las startups, que se involucra el gobierno, que se involucra la academia, que se involucra… Entonces, los pasos a seguir van a ser, tienen que ser concertados, es la primera recomendación que yo doy, y la segunda recomendación que yo doy es, en relación a los datos, es en el machine learning que viene de la inteligencia artificial, todos estos algoritmos que son capaces de procesar muchísimos datos en una velocidad récord para ayudar en la toma de decisiones, se tiene que definir muy bien el propósito. Si volvemos un poco a cómo empezamos hablando en este panel, hacer negocios con tecnología sin propósito se presta para muchas zonas grises. Si soy un empresario y tengo claramente definido un propósito que es incluyente, que entiende la tecnología y en donde como empresario me voy a involucrar, en la mesa respectiva como empresario estoy tomando una decisión de construir por México, para poder hacer una transición de algo que se ha hecho bien, es una potencia, a algo que es el futuro y que ya llegó, porque es un poco más de lo que mencionabas, son 4 más de los 150 que mencionaste, trillones. Entonces es de la oportunidad que tenemos ahorita al frente para amarrar, depende de las decisiones que se están tomando hoy en el ecosistema a nivel académico, a nivel de venture capital, las transacciones y las inversiones que están sucediendo en Latinoamérica, y lo mencionabas tú con lo que has estado haciendo en Punta Mita, pareciera que son dos realidades paralelas. Tenemos por un lado la conversación tradicional de lo que está pasando con la economía analógica tradicional, y por otro lado tenemos la conversación de crecimiento de 32% en inversiones de VCs en América Latina y unicornios empezando a salir, pero también la confusión de los startuperos jóvenes de que el camino correcto son los unicornios. Y si ustedes analizan con doble clic, y ya con esto cierro, somos muy exitosos los emprendedores mayores de 40. Y lo repito, somos muy exitosos, porque ya nos hemos caído, porque ya nos hemos resbalado, pero no podemos no contar con la energía que traen los chavos. Entonces, eso amarra más ese concepto de ecosistema y de mesas para poder empujarnos como ecosistema. Y ya. Gracias. Bueno, para Yo tengo 30 profundizar segundos. en toda la parte ética, sobre todo, ¿no? Sí, y antes de pasarme a la parte ética, creo que el tema de datos, creo que lo que enfocaría muchísimo es la necesidad de datos abiertos, y es una agenda paralela que es igual de importante, porque esos datos los tiene que ser accesible a un mayor número de personas posible para un entrenamiento de modelos, y especialmente en temas de ética, por un tema también de sesgo. O sea, mientras más datos tengamos diversos, completos y representativos, menos modelos predictivos con sesgo vamos a tener para la región, y podemos mitigar más el riesgo de más inequidad, que creo que para México también ponernos sobre en el centro de la mesa la pregunta de inteligencia artificial ¿para qué? En nuestra visión es para cerrar brechas, y mientras no tengamos acceso a esos datos y mientras no tengamos mecanismos de compartir datos entre sectores,
no vamos a tener necesariamente datos de entrenamientos completos. Pero bueno, eso es una agenda de policy. Pero Manuel, voy a cenar muy cerca de tu mesa, entonces ahí la pregunta existencial creo que pongo sobre la mesa el tema de monopolio de datos, porque tu reflexión me hizo también pensar en la importancia que hay ahorita, que tú estás dando tus datos a ciertas empresas y la realidad que tenemos hoy en día es un monopolio de datos que no necesariamente es una conversación inclusiva. Entonces, creo que empujaría tu pregunta un pasito más, decir los datos, pero cómo los hacemos en un acceso diversificado y en ese acceso diversificado, ¿qué significa la privacidad? Porque hemos visto, especialmente en tiempos de elecciones y especialmente en tiempos de decisiones públicas, cómo también tener acceso a dónde compraste tu café hace 30 minutos, cómo, cuándo, dónde y con quién, ¿no? Porque ahí nos vamos a meter en reconocimiento facial, ética bien divertida. Es también un riesgo enorme para temas de derechos humanos, que no me da tiempo de ahondar ahorita, pero lo voy a ahondar en un cóctel al rato. Y en el tema de, dijiste un tema de datos que se hizo en todos lados, ¿no? Es el oil, es el aceite, el petróleo de la economía digital. Creo que me llevaría un paso, ya, eso fue, váyanse. No. Un minuto más para cerrar y se acabó. Sí. No me reten. A ver. Entonces, ¿sí? Bueno, mi punto es… Siento que esto es como muy… Gracias. Datos como infraestructura. Nuestro derecho a tener datos que ya funcionen como infraestructura de la nueva economía es empujar el debate aún más. Lo seguimos platicando. Y últimamente, de los 15 billones… trillones en dólares, billones en ese… Sí, bueno, chequé esto. Le dije, ¿cómo dices trillion en español? Billones. Ok, bueno, los 15 trillion, lo diré en inglés para no equivocarme. Me preocupa muchísimo la repartición. Son 0.5 para la región Latinoamérica, entonces está completamente pulverizado. Platicamos más de eso ahorita, pero lo junto con la pregunta de la pregunta si vamos a poder ser líderes. Hay una reflexión, y con eso cierro. El ministro de Economía de Finlandia dice, no hay forma de que le podamos competir en el desarrollo tecnológico a China y Estados Unidos. No hay forma, no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad y hay una brecha en temas de tiempo demasiado grande. En donde sí les vamos a competir, y es una invitación a todos los que estamos en este espacio, es donde sí podemos poner sobre la mesa, es distinguirnos en cómo se aplica la inteligencia artificial y para qué se aplica, porque donde sí vamos a ser líderes y donde debería México de ser líder es ver que la inteligencia artificial esté creado para cerrar los retos más grandes que presenta nuestro país en temas de salud, de educación, de corrupción, de transparencia y especialmente en ese mundo que es tan nuevo, el tema de aplicación, si bien la tecnología en cierto ya existe hace más de 60 años, por los últimos 10 años donde hemos visto un boom de aplicaciones. Y no nada más es un deber ético poder empujar los límites de esta tecnología para estas preguntas, sino también un tema de supervivencia económica, porque no hay forma que la economía mexicana pueda ser competitiva y pueda ser productiva si no incluimos como un proceso transformador, no de optimización, sino un proceso de transformación de la industria, la inteligencia artificial a todos los niveles. Antes de que me apaguen el micrófono. Hay una parte de healthcare, perdona, antes de que lo apaguen, hay una parte que preguntaron del sector healthcare, hay un caso de uso en particular con las aseguradoras, en donde están teniendo iniciativas para hacer que con los datos se pueda identificar de manera preventiva la posibilidad de que una persona se enferme de algo y que hacen que el clúster de las personas que lo deben cuidar lleguen antes a su casa de que deba ser hospitalizado o hospitalizada. Entonces, les estoy tratando de transmitir un caso muy concreto que tiene un impacto directo en el costo de hospitalizar a una persona y todos los costos asociados que eso tiene, tanto administrativos o no, porque si lo llevan a algo muy sencillo, cuando han estado hospitalizados, que yo creo que probablemente todos hemos pasado por un momento así, cuando uno pide la cuenta y está saliendo para ir a reponerse, dura mucho tiempo en salir. Esos son ejemplos muy sencillos de una mala aplicación de la tecnología. Ahora la están llevando al siguiente nivel, en donde no tenés que ir al hospital, sino que te atienden de manera preventiva para que los costos sean menores, pero te atienden con lo que necesitas. Si son los datos, no el Starbucks, pero si son los datos de lo que has consumido para insulina, para tu diabetes, por ejemplo.
Entonces, quedaba esa parte de healthcare que le habían preguntado ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Los invitamos a seguir esta conversación más tarde y por lo pronto a que continuemos con la siguiente conferencia en el piso de arriba. Muchas gracias.